Hoy, en 678 Domingo, la denuncia de censura contra el diario La Nación. El silencio cómplice de la CIP y ADEPA. El despido de un periodista que se dedicaba a la sección espectáculos del diario La Nación. Esto tras haber elogiado justamente a una película, Juan y Eva. El diario La Nación del día de hoy sacó un comunicado respecto de la reciente desvinculación del redactor de la sección espectáculos, Claudio Minghetti. La Nación considera necesario aclarar que esa decisión responde exclusivamente a una reestructuración del área. Cuando La Nación habla ahora de reestructuración, cuando se habla de reestructuración, es decir, podemos hablar de que en una sección de 20 y pico de personas, reestructurar a una persona. Eso es el único caso reestructurado. Exactamente. La misoginia de la nata. Encantadoras pero cínicas. Dos chicas que no conocía hasta ayer. Florencia Saintut, decana de la Facultad de Periodismo de La Plata, y María Pía López, socióloga de Carta Abierta. A mí me parecía muy cínica la discusión por parte de estas dos chicas ayer. Es realmente de una brusquedad sostener eso, amén de la misoginia absoluta que se establece en todo el argumento de él. Somos chicas encantadoras pero cínicas, por lo tanto, él no pudo ser lo suficientemente arriesgado, duro y combativo en la crítica, pues estaba ante chicas encantadoras y cínicas, pero después puede salir a decir que nos desconoce, que desconoce nuestras obras, que desconoce lo que hacemos y que no estaría ante intelectuales de talla para discutir, sino ante enviadas públicas. Nos visitan Florencia Saintut y Edgardo Moca. A una semana de las elecciones, catarata de novedades en la OPO deshilachada. ¿Empezó a salir ya? Sí, dicen que sí, pero... Soy Ricardo Alfonsín y quería hablarle, Cristina. Soy Ricardo Alfonsín y quería hablarle, Cristina. Cuando uno se cree dueño de la verdad, lo que tiene que hacer es dar vuelta a la cara y rogar que nada cambie. Pero las cosas van a cambiar. Y esté segura, señora presidenta, que los radicales no vamos a permitir que su partido haga lo que quiera y sea dueño del país. Alguien se lo tenía que decir, Cristina. ¿Y quién otro, sino yo? Ricardo Alfonsín, presidente. Estuve con un ataque de risa, pero viste... Pero bueno, qué bien. Cuando te descompones... Hace bien reír. En serio, lo estoy diciendo fuera de joda y sin ninguna chicana. Como decía un catalán, voy tratando de crecer y no de sentar cabeza. Vive de barrio, buen tropero en la partida, miembro más del circo desesperado, un punto en un planeta, un bicho que camina. Volvió el profe del CEL. Realizó un certero análisis de este subsidio a partir de los 3 meses de embarazo. Pero el mes pasado estuve en Villa Ocampo, al norte de mi provincia, estuve con el director del hospital de Villa Ocampo, háblenlo por teléfono, y me dijo: Miguel, se triplicó, cuadruplicó la cantidad de embarazo de pibitas de 12, 13, 14 años. Vos estás diciendo concretamente que la asignación universal por hijo está produciendo este tipo de embarazos. Es que usted lo tiene que investigar, que algo ha provocado que se embaracen quizás para tener plata a los 3 meses. Ha provocado que se embaracen quizás para tener plata a los 3 meses. La crisis mundial. Crece el movimiento de los indignados en todo el mundo. Imágenes en vivo de lo que está ocurriendo en estos momentos en Roma. Serios incidentes durante la manifestación de indignados. Y venimos aquí para gritar y para protestar porque no estamos a gusto. No estamos a gusto en este país. Las condiciones futuras son pésimas. Los poderosos están destruyendo el planeta. Pero nosotros y nosotras, la gente común, el pueblo, el 99,9% de la humanidad, no somos mercancías de banqueros ni de políticos. Vamos a demostrar que Nueva York no está dormida. Todavía me emocionan ciertas voces. Todavía creo en mirar a los ojos. Todavía tengo en mente cambiar algo. Todavía y adiós, gracias todavía. Cocina 678.
Un programa que no se come ninguna hegemónica mentira. Parrilla bien fuerte. Acordate, entre 6, 7, 8 segundos ya lo tenés. Acordate, entre 6, 7, 8 segundos ya lo tenés. El sol quema la lengua de los lagartos. La verdad es buen veneno para las tripas. Todavía hay mucha gente que está viva. Todavía hay adiós, gracias todavía. Cielito pa' mis hijos, un tiempo bueno y nuevo, pincelado de otras formas, tirando un poco más a los colores fuertes, donde el mar salude a todos, donde un beso sea Muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a 678. Aquí estamos, emisión dominical. Edición. No soy Galende. Galende parece que habló bien de una vieja película, Gorilas en la Niebla, y lo echamos. Lo reestructuraron, anda en reestructuración. Hubo que reestructurar este equipo y bueno, era lo que estaba fallando. Parece que estábamos por ahí. Ajá. Bueno, bienvenidos compañeros, colegas. Gracias, hoy nos visita la señora Florencia Santut. Gracias, Florencia, que es decana de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad de La Plata. Es doctora en Ciencias Sociales, también de Flaxo. Digo esto por ahí para la Nata, pero la Nata no lo ve el programa. Es directora del Observatorio de Jóvenes, Comunicación y Medios, se desempeña como docente, investigadora de la Universidad Nacional de La Plata, Universidad de Quilmes, directora de la revista Oficios Terrestres, revista de Comunicación y Cultura, autora de varios libros y también encantadora. Encantadora. También cínica, parece, para algunos. Bueno, gracias por estar acá, Florencia. Y también nos ha venido a visitar Edgardo Moca, que hacía mucho que no lo veíamos. Es politólogo y profesor titular de la Universidad de Buenos Aires, director de la revista Umbrales de América del Sur, que también la pueden ver, porque Umbrales sale cada 3-4 meses, ¿no? Sí, y tiene un blog. Un blog, que es cafeumbrales.blogspot.com. ¿Me diste la oportunidad? No, porque aparte yo hoy no había entrado todavía, porque me habían llegado las noticias de la página, y hoy entré y hay una muy buena nota sobre el tema Tabaré y sus elucubraciones políticas. Bueno, vamos al primer, Julito, ya estoy contigo. Le mandamos un beso a nuestro director Julio, que siempre está aquí. Vamos al primer informe, el despido de un periodista de La Nación por elogiar Juan y Eva, la película. La denuncia de censura contra el diario La Nación. La CIP y ADEPA no dicen nada. Y así es. El periodista de La Nación, Claudio Minghetti, dijo que fue despedido del diario por varios motivos, pero que la gota que rebalsó el vaso fue su columna elogiosa hacia la película Juan y Eva. Este es un problema de otro tipo, que es de censura. Pero hay censura, ese esquema, a su entender, es censura, esta persecución, claro, o no darle cabida. Claro que son formas de la censura. Si bueno, a este tipo no se puede nombrar porque este tipo dijo tal cosa. El despido de un periodista que se dedicaba a la sección espectáculos del diario La Nación. Esto tras haber elogiado justamente a una película que había también elogiado a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Nos estamos refiriendo exactamente a la película Juan y Eva. Este es un problema de otro tipo, que es de censura. ¿Cómo fue concretamente que te despidieron y cómo es que vos asociás el despido a la crítica elogiosa a una película, digamos? Yo creo que es el detonante, es el punto culminante. Bueno, yo estuve con vos acá cuando entregamos la última entrega de los premios Cóndor del Plata. Exacto. Y como secretario de la Asociación de Cronistas, siempre me encargo del discurso que damos cuando entregamos los premios. Y esos discursos son observados con atención particularmente por los medios opositores. El cine nos ayuda a tener memoria.
Y qué otra cosa más importante que la memoria, la de aquel 1976 o la del 2001, más cercana, que muchos parecen querer olvidar en estos días de decisiones. Memoria es lo que más necesitamos, hoy más que nunca, para saber cómo era todo hace 10 años y cómo es ahora. No nos apresuremos a dar juicio sobre las formas correctas de hacer las cosas, menos aún cuando existe todavía tanta desinformación. No faltó el momento en el que pensé, esto puede no durar mucho. Es decir, uno tiene convicciones éticas. Las convicciones éticas no cambian, no varían. El tema es dejar bien en claro que la decisión de cesar una voz dentro de esta estructura fue de ellos. La prensa está bajo presión. No les tengo miedo. Se busca el aniquilamiento. Están metiendo miedo del Estado. No nos van a callar. La decisión de cesar una voz dentro de esta estructura fue de ellos. El diario La Nación, en su defensa, utilizó un pobre argumento. El diario La Nación del día de hoy sacó un comunicado respecto de la reciente desvinculación del redactor de la sección de espectáculos, Claudio Minghetti. La Nación considera necesario aclarar que esa decisión responde exclusivamente a una reestructuración del área. Cuando La Nación habla ahora de reestructuración, cuando se habla de reestructuración, es decir, podemos hablar de que en una sección de 20 y pico de personas, reestructurar a una persona. Eso es el único caso reestructurado. Exactamente. Al final, el militante de Wiener, Tomás Abraham, quien se quejaba de una supuesta censura gubernamental, nada dijo hasta ahora del despido del periodista de La Nación por elogiar la película Juan y Eva. Este es un problema de otro tipo, que de censura. A cualquier persona que pertenezca al mundo cultural, no solamente periodistas, que sea crítico del gobierno, no existe. No tiene un viaje pago. No es así. Abraham, si le daban un pasajecito a algún lado, tipo a Bariloche, a Barcita, estaba contento. Bien, sí. Una pena, es un tipo muy inteligente, pero se desbordó. Tengo un problema con el poder que está ocupando el Estado. Yo no tengo problema con la sociedad ni con el conflicto de demás. No me gusta el fascismo. En todas sus vertientes, no me gusta el fascismo. A ver, María, no me gustan las palabras que no corresponden a los hechos. Sí, corresponde a los hechos. Van por todo y hacen eso. Una prudencia con respecto a las palabras, a los términos que usamos, que es necesaria para sostener la vida democrática en la Argentina. Yo no soy político, soy un intelectual. Por tanto, llevo los argumentos hasta el límite. Si no llevo los argumentos hasta el límite... Pero ese límite es absurdo, vos lo sabés. Tomás Abraham habla como filósofo o como militante de la campaña de Hermes Wiener. Eso también hay que decirlo. Cuando discute con las chicas, para decirlo... Las chicas del Estado, las chicas del Estado, ¿cómo habla? ¿Como ese filósofo que alguna vez leímos y yo admiré, o como un tipo que está haciendo campaña? ¿Por qué no avisa que está haciendo campaña para Hermes Wiener, que está queriendo ser posicionado como la esperanza blanca para ver si descuentan algo el 23 de octubre? ¿No? Me parece, la verdad, es el lugar más cómodo, ¿no? Otro de los integrantes de aquel debate intentó ningunear, con un tono misógino de por medio, a María Pía López y a Florencia Saintout, que participaron de la emisión del canal TN. La Nata. Encantadoras pero cínicas. Supe apenas llegué que la producción había convocado a Horacio González y a Ricardo Forster, pero que ninguno de los dos había aceptado asistir. Su lugar, presumo, fue ocupado por dos chicas que no conocía hasta ayer. Florencia Saintout, decana de la Facultad de Periodismo de La Plata, y María Pía López, socióloga de Carta Abierta. A mí me parecía muy cínica la discusión por parte de estas dos chicas ayer. Es realmente de una brusquedad sostener eso, amén de la misoginia absoluta que se establece en todo el argumento de él. Somos chicas encantadoras pero cínicas, por lo tanto, él no pudo ser lo suficientemente arriesgado, duro y combativo en la crítica, pues estaba ante chicas encantadoras y cínicas, pero después puede salir a decir que nos desconoce, que desconoce nuestras obras, que desconoce lo que hacemos y que no estaría ante intelectuales de talla para discutir, sino ante enviadas públicas. El columnista del diario amarillista Libre también recurrió a un gastado argumento para atacar a las simpáticas chicas. Diario Libre. La Nata. Abraham fue precisamente quien logró el contraste. Ahí teníamos a un verdadero intelectual, cuestionador, inconforme, ácido frente a dos empleadas del Estado. Querría aclarar dos cosas. Florencia Saintout, que aparece como empleada del Estado, es decana de una facultad. Las facultades en la universidad pública no tienen cargos, no se pueden considerar cargos estatales, son
cargos electivos de los que participan los profesores que han desarrollado su carrera académica al interior, por lo tanto, absolutamente... ¿La nata lo sabe? No, no lo sabe. ¿Vos decís que puede ignorar algo así? Sí, claro, exactamente. Yo decía eso de Florencia y me gustaría... yo trabajo para el Estado Nacional, como todos saben, en la Biblioteca Nacional, pero también trabajo, no suelo decirlo, pero es público, para el gobierno de la ciudad. Entonces, es terrible lo que acabo de decir acá sobre la mesa. En ese sentido, coordino un postítulo de capacitación docente hace muchos años en la ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo saliste? Entonces, en algunos programas a ustedes no me han visto, pero yo voy y defiendo a Macri. Guardame un cachorro. Corta boleto, está bueno. O sea que trabajo doblemente para el Estado. Es complicado. Porque quedo mucho más invalidada. Pregunta final. ¿Para cuándo la mesa de debate en el Monopolio para discutir con todas las voces la denuncia de censura a su socio, el diario La Nación? Un debate a fondo con todas las voces, como siempre aquí en A Dos Voces. Bueno, a ver, Florencia... Bueno, bueno, ahí está medio mezclado, está el despido de Minghetti que ocurrió después de tu participación en este programa. Con estos conceptos que vimos, ¿cómo está medio mezclado porque tienen que ver, ¿no? O sea, tienen que ver estos que se erigen en los paladines de la democracia, de la libertad de expresión, y que después no dicen nada frente a esto, ¿no? Sartre decía que los intelectuales eran responsables o debían ser responsables de lo que decían, su palabra era pública, como también de los silencios, ¿no? O sea, digamos, la responsabilidad frente a lo que se dice y frente a lo que se calla. Y acá yo creo que en este caso, digamos, estos que hablan tanto de, con tanto nombre propio, nombre individual, ocupan este lugar del intelectual y para defender esto que llaman libertad de prensa, ¿no? O sea, que no digan nada con respecto a esto, yo creo que es interesante señalarlo. Digo, no dicen nada de esto, pero no dicen nada con respecto a lo que pasa en Honduras, por ejemplo, ¿no? O sea, con lo que pasa con los periodistas en Honduras. Digo, no lo dice la CIP, no lo dice Tomás Abraham, no lo dice, digamos, la otra vez en el debate se decía algo completamente sesgado, incluso yo creo que sería interesante discutir incluso lo falaz, lo mentiroso que había con respecto a ese informe para pensar Ecuador, para pensar Venezuela, y no se decía nada con respecto a Honduras, ¿no? Entonces digo, creo que es importante ver que se dice y que se calla en este momento donde todos podemos decir lo que queremos decir, ¿no? O sea, ¿sentiste que estabas que habías caído en una trampa cuando arrancó con ese informe? Para ser honesta, yo me pregunto muchas veces, la otra vez lo he escuchado a Orlando, de esto cuánto vale la pena ir, cuánto no, me lo pregunté hasta el último momento. Para ser honesta, no me imaginaba un escenario amable y de hecho no lo fue. Me sorprendió, sí, el nivel de agresividad y de violencia de ellos, como cuando digamos, bueno, mucho de muchas violencias tiene que ver con la imposibilidad de tramitarlo en argumentos, de tramitarlo políticamente, ¿no? Pero me parece que me pareció en ese momento y me parece que todavía me sigue pareciendo que vale la pena ir a discutir, sobre todo porque, bueno, creo que María Pía, que yo, que todos los que estamos muy convencidos de las posiciones que tomamos, ¿no? Y no solamente estamos muy convencidos, sino que además queremos convencer a otros, ¿no? Claro. En términos de que nos parece que este es el mejor lugar para estar. Y entonces, bueno, esa fue una apuesta, tal vez, digamos, no, tal vez hubiera sido mejor otra recepción de esa apuesta, ¿no? Otro espacio para poder, sí sentimos que sentí yo que la anulación con respecto a todos los argumentos, incluso todo lo que se dice después, todo lo que salieron diciendo era tremendo, eso sí no era esperado. La verdad es que a esta altura escuchar esto de encantadoras pero cínicos, ¿no? Que parece en cualquier mirada desde ni siquiera
siquiera hay que ser un especialista en una perspectiva de género para darse cuenta que esos son los lugares más tremendos donde se ha anulado, ¿no?, desde las sociedades patriarcales a todo lo otro que no era la masculinidad, ¿no? O sea, entonces me parece, digamos, esto del encanto, ¿no?, que esconde, que encanta y a la vez que miente, que es cínico, me parece tan agresivo y tan que por lo menos una mínima perspectiva de género para poder ser crítico con lo que se dice hay que tener, ¿no? ¿Y por qué crees que aparece esta agresividad? Que no hay otra manera de transitar este debate, esta discusión, que no sea con agresividad. Yo lo que creo es que hay algo de todas esas posiciones que están desmontadas, que acá se ha dicho muchas veces, y yo lo he escuchado en otros lugares, esto del rey está desnudo, ¿no? O sea, hay algo de todo eso que ya no puede sostenerse si no es a través de la agresión, ¿no? Lo mismo que este periodista, o sea, cómo seguir sosteniendo la idea de la libertad de expresión, sostener en un medio a un periodista que decide no pasar un informe mentiroso como en del Inca o decir lo que efectivamente piensa con respecto a esta película, cómo sostenerlo cuando, digamos, cómo sostenerlo cuando ya está desnudada una otra verdad, ¿no? O sea, cómo parar eso. Ajá. Y bueno, generalmente el miedo a esa otra verdad también, los miedos muchas veces provocan las respuestas más autoritarias, ¿no? El temor a enfrentar una verdad que se está gritando. Te quería decir algo mientras estás hablando y con mucha atención por las preguntas y no sé lo que va a opinar después Moca. Todos los argumentos que estás desarrollando con tranquilidad nunca te lo van a dejar desarrollar ahí. Este es el tema, es un tema clave. Vos estás legitimando un espacio plural, pseudo plural, te ponen a dos guerreros fuertes, dos gladiadores fuertes. Y a veces la razón queda sometida a un tipo de ataque. Un caso hace poco, lo cito porque todos lo recuerdan, el de Cintia García frente a Pablo Sirven, que fue evidente que allí ella reaccionó de la manera. Pero Cintia García, que no tiene obviamente ni tu currículum, y no estoy diciéndolo en desmedro de ella, sino porque es nada más que una periodista como soy yo, o el caso de Pía López, es periodista. Y como periodista conoce cómo se juega en la cancha. Esta es la diferencia. Y Tomás Abrán no es un intelectual puro, salido de la probeta y del laboratorio y de la clase de la academia. Es un periodista porque desde todos los 90 se dedicó a escribir en los medios permanentemente y a trabajar en medios audiovisuales también. Así que creo que ustedes fueron desprovistas. Pía López dijo de estrategia. Pía López, no sé si vos coincidís con eso. En el fondo dijiste que te encontraste con alguna sorpresa ahí. Yo creo que eso es lo que ocurre, pero Moca tiene una experiencia, no sé, disiente conmigo, Moca, porque estuvimos hablando, conmigo disienten todos, mi mujer también. No, bueno, después voy a la supuesta disidencia con Orlando, que no es tal, sino que es un punto de vista, como cualquier otro. Yo creo que, estaba pensando, si yo hago una crítica de la posición política que toma Tomás Abrán, para decir algo, digo que el Frente alrededor del socialismo expresa una corriente política que no reconoce las transformaciones y que cuando tuvo oportunidad de participar en el gobierno terminó en alianza con sectores de derecha. Por decir algo, ¿no? Tomás Abrán va a decir, Edgardo Moca es un intelectual pagado por el kirchnerismo. O ni siquiera un intelectual, es un hombre que habla... Sí. Yo no lo puedo criticar porque él es intelectual y yo hablo de política. Hay una especie de asimetría. Fíjense que dice, no, pero ustedes son políticas y yo soy intelectual. Es decir, el intelectual vive una especie de privilegio, que no es... Tomás Abrán lo nombro porque está en el informe, pero digo, lo practica más de uno eso. Yo desde intelectual digo que el gobierno es fascista. Y si alguien me responde, mirá, este gobierno no es fascista, porque entre otras cosas, porque vos tenés todos los canales de televisión a tu disposición, entre otros muchos motivos, por eso no es fascista, yo estoy hablando desde la política y desde la defensa del gobierno. Entonces hay una asimetría. Y la otra cosa que sí quiero tomar de las cuestiones que planteaba Orlando. Yo pienso que el 24 de octubre cambian muchas cosas en Argentina, y cambian, creo yo, para bien.
no solamente por el triunfo de un gobierno que hizo muchas cosas y muy importantes, sino por el fracaso, por la debacle absoluta de un discurso político, que es ese discurso. Es el discurso de la negación de la legitimidad, es el discurso de estos no existen. ¿Por qué no existen? Porque en la Argentina no puede existir nadie que se meta contra la Iglesia Católica, contra el Grupo Clarín, contra los militares añoradores de la dictadura. Entonces, no existen. Entonces, yo creo que es la gran oportunidad, la derrota extraordinaria, no de tal o cual partido, sino de este discurso, para abrir una etapa nueva en la comunicación política en la Argentina, para poder encontrar ámbitos, y la televisión pública debería encontrarlos, para que se organice un debate serio, donde ya no sea la cosa fascista o no fascista, sino la cosa sea, a ver quién puede proponer mejores cosas que las que se está haciendo, porque me parece que nosotros tenemos que aceptar todo lo que ha ocurrido en estos últimos 3 años, especialmente a partir del conflicto agrario, con un nivel de excepcionalidad. Este programa es hijo de una excepcionalidad política. Tuvo que salir este programa porque era abrumador, porque no se podía abrir la boca, porque no se podía escuchar información y análisis que no fuera el de TN y el de los grupos monopólicos. Entonces, a esa excepcionalidad, me parece a mí, yo no soy quien para determinar los tiempos, pero hay que irla acercando a una cuestión más normal, democrática, donde las voces se escuchen y se discutan. Bueno, eso es por lo que estamos bregando desde hace mucho tiempo, ¿no? Yo decía el otro día que es como un poco difícil, o por lo menos no es entusiasmante, o por lo menos yo no estoy dispuesta a sentarme a debatir con alguien que lo primero que dice es que me considera fascista. Claro. O sea, con ese discurso no se debate nada, porque yo no debatiría con un fascista, con lo cual no me siento a la mesa con alguien que me acusa a mí por defender este modelo de fascista. Ahí se termina la discusión, con lo cual están eligiendo un punto de partida que ya determina lo falaz que es el propósito del debate. Ahora, revisando la palabra intelectual, ¿no? A mí, precisamente, lo que me parece curioso, lo que no me cierra, lo que me parece que es por donde hace agua, yo recordaba ese tape viejo que pasamos hace un tiempo, que es, lo pasamos hace poco, pero es viejo, de Cristina cuando era, no me acuerdo si diputada o senadora, con David Viñas, donde ella ponía esperanza, era por allá por el 2001, 2002, y él no, era muy crítico, y los dos llegaban a una amigable conclusión de que ella era esperanzada porque era una militante política, y él en ese caso no, porque era un intelectual crítico. Ese tipo de mecanismos en el juego de la política y el pensamiento de un intelectual, yo lo comprendo perfectamente. Pero lo que me parece inaceptable, viendo cómo está el mundo, porque realmente me parece que es desde tontos no darse cuenta, es que si está el mundo como está, es por la subordinación de la política a los poderes fácticos. Entonces, que un intelectual sea crítico y que cuestione el poder, todos lo entendemos. Ahora, que siga pensando que es el poder político el resumen del poder dominante, de una posición dominante, cuando tenemos un conglomerado de medios para el que el señor trabaja, que está haciendo lo que está haciendo, bueno, por verdad, eso no para mí lo descalifica. Para mí no es alguien respetable intelectualmente, alguien que sostiene eso ahora. Bueno, por eso no consideran censura lo que le pasa a Minghetti, mientras la censura no sea... porque son proscriptivos, porque si fuera por ello, yo estoy aprendiendo en este último tiempo, entendiendo bastante del peronismo, sin provenir del peronismo, pero lo que más me tiene azorada es el antiperonismo. La verdad que creo que comprendiendo o entendiendo un poco esa pulsión tan nefasta de la Argentina, se entienden muchas cosas. Bueno, vamos a cambiar de tema, nos vamos a los países serios. La crisis mundial, dale Julio. La crisis mundial. Los indignados protestan en más de 80 países. Imágenes en vivo de lo que está ocurriendo en estos momentos en Roma. Serios incidentes durante la manifestación de indignados. Cientos de japoneses se unieron este sábado a la protesta Unidos por el Cambio Global. Los incidentes también en Londres. La iniciativa, decíamos, en más de 950 ciudades. Los indignados de Sydney también recorrieron las calles de la ciudad más grande de Australia. Esto está ocurriendo ahora en Berlín, donde también se produjeron algunos incidentes. Seguimos en Asia. La bolsa de Hong Kong en China fue protagonista de concentraciones de miles de personas. Sus participantes rechazan la avaricia corporativa y la desigualdad existente. No se rindan, no importa cuánto intenten aterrorizarnos, continuaremos hasta que se cumplan nuestras demandas. Y venimos aquí para gritar y para protestar porque no estamos a gusto en este país. Las condiciones futuras son pésimas. Pasamos ahora a la capital de Filipinas. Allí cientos de personas
se congregaron frente a la Embajada de Estados Unidos, donde mostraron su respaldo al movimiento Ocupemos Wall Street. Está fuera de control Wall Street, nos está echando de nuestras casas, por ejemplo, con hipotecas, está poniéndonos en más deuda. Los poderosos están destruyendo el planeta, pero nosotros y nosotras, la gente común, el pueblo, el 99,9% de la humanidad, no somos mercancías de banqueros ni de políticos. Vamos a demostrar que Nueva York no está dormida. Happening in our own backyard, you know, and why isn't this on TV? Why? Frenemos en las protestas en Wall Street para ver cómo Fox News ataca a los indignados neoyorquinos. Recordemos que es el canal que defiende activamente a la derecha más recalcitrante, que son el Partido Republicano, el Tea Party y el establishment financiero de ese país, uno de los mayores responsables de la actual crisis primermundista. These people down who are in the Occupy Wall Street movement, they are kind of hippies. They don't really have a coherent message. Hey ho, where do we go? Out there, these people there, they just wander around. They're not, look, these are Vietnam. Yeah, but they're jobless. They're jobless. They're jobless because they don't want to work. Yes, these people, all they have to do is take a shower and they can get a job. Mientras en la Plaza de la Libertad los ocupantes de Wall Street cambiaron su imagen. Ya no quieren ser tachados por su mala apariencia. Donaciones de trajes elegantes y estilistas que donan su tiempo se instalaron para generar el cambio y competir con la apariencia que, según ellos, de los banqueros del distrito financiero. Yes, people, all they have to do is take a shower and they can get a job. This is, I hate capitalism. I want this socialist nirvana. And I'm going to disrupt everybody's life to make my point. Don't blame Wall Street. Don't blame the big banks. If you don't have a job and you're not rich, blame yourself. You don't think the banks have anything to do with the crisis that we went into in 2008? They did have something to do with the crisis that we went into in 2008, but we are not in 2008, we're in 2011, okay? Sigamos con el informe. Alfredo Zayat remarca un notable caso de distinta vara en relación a este tema. Siempre se instala la idea de que Estados Unidos y Europa son los prototipos y los modelos de democracia, de expresión libre, de libertad de circulación, de libertad en todos sentidos. Y vos ves que cuando son el tema de las manifestaciones hay una represión, una forma de coartar la posibilidad de expresar la indignación y la bronca que existe, que es notable. La policía neoyorquina arrestó el pasado sábado a casi un centenar de personas que protestaban pacíficamente cerca de Wall Street. Si fuese en cualquier país por fuera del mundo desarrollado, se hablaría de un régimen represivo, de un régimen que no deja y no permite la libertad de expresión de un pueblo o de sectores de la sociedad que se sienten marginados. Y esto es un elemento, además, de empezar a ver que hay fuerzas sociales en los países desarrollados que empiezan a resistir lo que yo denomino, lo que ya se declaró como un default sociolaboral. ¿Por qué no hay indignados en América Latina? Bueno, no pueden haberlos. Por ejemplo, si usted ve a Argentina, la situación del 2001 a hoy es radicalmente opuesta. Impresiona, ¿eh? Uno pensó que había visto todo ya, ¿no? No puedo creer lo que estoy viendo, te juro por que no puedo creer. Sí, que se emocione Feynman, imagínate. Sí, que se emocione Feynman, imagínate. Pobre Argentina, me da una tristeza, pero mira, me pondría a llorar. Bueno, pero no lo me pondría a llorar. ¿Qué piensas del país? ¿Cómo lo ves al país? Evidentemente la gente apoya muchísimo a este gobierno, muchísimo. Se les ha dado muchas cosas, hay gente también que ha subido mucho, que viven bien, que se les ofrecen materialmente muchas cosas. La presidenta es una figura muy carismática, yo creo que va a sacar más votos que en la votación previa. Hace 2 días, Cristina Kirchner inauguró un laboratorio de 4.000 metros, 28 salas de investigación, laboratorio de investigación, salas de conferencia. Están llegando científicos que se habían ido. Científicos, ha reivindicado al argentino.
Es decir, cualquier latinoamericano que piense en Argentina hoy se siente dichoso. Muchos dicen, ese 2001 que fue la crisis, Sí. es lo que está pasando en otras latitudes. Exactamente. La Nación. Entrevista al candidato presidencial socialista de España. Alfredo Pérez Rubalcaba no duda en encontrar en la Argentina un buen espejo para que España pueda salir de la peor crisis económica de su historia moderna. El expresidente derechista español y amigo personal de Mariano Grondona, José María Aznar, descalificó a los indignados de su país. Elpaís.com. Aznar califica el movimiento 15M como extrema izquierda marginal antisistema. En España ahora hay, en este momento, 500.000 de desalojados y 5 millones de desempleados. Que le llaman parados. De golpe, están pagando una crisis de la que no son responsables. Tome nota de algunas de las frases que yo recogí en los campamentos estos de Plaza Cataluña y de Puerta del Sol. ¿Qué dicen? Porque son muy reveladores, son las frases espontáneamente como grafitis o a veces cartelitos, pero no son cosas programadas por nadie, sino muy espontáneas y a veces las cosas espontáneas son el verdadero espejo de la vida, ¿no? Porque no han tenido ninguna manipulación. Desde hace mucho tiempo se toman las decisiones por nosotros, sin nosotros. Somos nadie y estamos aquí. La llaman crisis, pero es estafa. Se alquila esclavo económico. Eso lo tenía uno colgado al pecho. ¿Dónde está la izquierda? Al fondo, a la derecha. Y por último, uno que me tocó mucho, me pareció lindísimo, el más lindo de todos. Si no nos dejan soñar, no los dejaremos dormir. Bien. Bueno, interesante el informe Moca. ¿Hay parentescos entre estos, digamos, ahí pasamos de China a Filipinas, la bolsa en China, la bolsa de Wall Street? Hay una trama. ¿Hay una trama? Sí, yo creo que hay una trama y que si se va más atrás en el tiempo, nuestra crisis del 2001 fue parte de esa trama. Es decir, es un mundo que ha entrado en una encrucijada, como no es la primera vez que ocurre. Los grandes paradigmas mundiales, con la crisis del 30 estalló el paradigma liberal del siglo XIX y con la crisis de los 70 entró en crisis el estado de bienestar y ganaron posiciones los neoliberales. Yo creo que estamos en otro parteaguas parecido, lo cual no quiere decir que las cosas terminen bien o mal, pero es evidente que así como la crisis de los 70 permitió la concentración financiera y permitió la reestructuración económica a favor de esos grupos, da la impresión de que hay un poco de agotamiento histórico. Y el agotamiento histórico no es porque los números den mucho o poco, el agotamiento histórico se empieza a expresar ahora cuando ya no son las reacciones de la bolsa, sino que son las reacciones de la calle, del pueblo. Entonces, a mí me parece que la cuestión argentina, o la cuestión, para ser más moderado, la cuestión regional, no solamente puede servir de base, de ejemplo en determinadas políticas macroeconómicas o en determinadas, que ciertamente lo es, porque digamos apostar al trabajo, apostar al empleo y al crecimiento de la demanda interna es una clave, pero hay otra clave de la que hablamos poco, que es la clave política, la voluntad política, la idea de que este mundo es transformable, la idea de que con una coalición con países regionales como la estamos haciendo con Brasil, con Bolivia, con Venezuela, se puede salir de ciertas lógicas que hasta hace pocos años parecía que habían venido para quedarse eternamente. Todo en política y en la vida de las personas, en la convivencia humana, nada hay que sea eterno y que no merezca crítica y superación. Y yo creo que el neoliberalismo está en su etapa de crisis y vamos a una superación. Bueno, eso retoma también lo del Foro Social Mundial, que viene desde el 2001 y el lema del Foro Social Mundial es otro mundo es posible, ¿no? O sea, esto a su vez, lo que está allá ahora, a su vez ya tiene una tradición de una década. ¿Florencia? Perdón. Sí.
No, me impresionó ver el tape, verlo a Pérez Rubalcaba, el candidato del Partido Socialista Español, reivindicando lo que se está haciendo en Argentina, cuando en realidad uno de los motivos de la gran crisis y la decisión que tuvo que tomar Zapatero por adelantar las elecciones en España fue porque aplicaron todo lo contrario a lo que se está haciendo en Argentina. Es decir, siguieron a rajatabla las recetas de los organismos de crédito internacional de la forma más bestial, y por eso la tasa de desocupación es terrible, la crisis social que hay es impresionante, y los indignados estos que ahora están pululando por el mundo empezaron en la Plaza del Sol hace pocos meses, ¿no? Y cuando también citan a Aznar como el amigo de Mariano Grondona, en realidad Mariano Grondona ya es un dinosaurio en extinción. Lo impresionante es que Aznar es el amigo de Mauricio Macri, que es el hombre expectable de la derecha argentina para el 2015, ¿no? Digamos, no es, gozan de buena salud todavía algunos. ¿Florencia? No, yo pensaba en esta línea que siempre cuando vemos, o yo por lo menos cuando veo estas imágenes o cuando empezaron los indignados en España, siempre está esta cuestión de, bueno, de cómo va a terminar esto, de que si a veces, cómo se irá institucionalizando, si quedará solamente en un testimonio de malestar y listo. Aunque esta es una parte, la otra parte es que en sí mismo es un movimiento muy fuerte a ver, no existe esta palabra, desordenación, de desinstitucionalización, de desarmado de un orden que parecía inamovible, que todavía no se sabe qué formas, pero está muy claro qué es lo que no se quiere en todos lados, más allá de las diferencias que pueda haber en cada uno de los lugares, y que son momentos de muchísima creatividad también, ¿no? A los cuales a veces terminará mal. Eso, diga, si algunas veces me quedé pensando, no se sabe si va a terminar bien, si va a terminar mal, pero incluso cuando a veces no quedan ahí, ¿no? Como pasó, digo, estoy pensando en otro proceso muy distinto, pero con la revolución de los pingüinos, que parecía que quedaba ahí, ese tipo de experiencias en las historias de los pueblos nunca quedan ahí, ¿no? O sea, y se van después sumando, ¿no? A veces a veces los pueblos son derrotados, a veces esperan, ¿no? Y con su experiencia van sumando las peras, y otras veces ganan, y son esos momentos. Yo cuando veo estas imágenes pienso en como lo que sucede cuando en términos individuales nos enamoramos, ¿no? Esos momentos de revoltura de todo, donde todo lo que era normal, todo, digamos, las horas de comer, las horas de dormir, se desordenan, se revuelven, y algo de eso nace siempre, ¿no? O sea, sale? Lo que yo me explico, ¿dónde sale? ¿En qué momento se ponen de acuerdo? Estaba viendo las imágenes de Wall Street que están cantando los indignados. El pueblo unido jamás será vencido, en inglés. O sea, es como una especie de, a mi manera, la versión de las manifestaciones de a mi manera, que ya no tiene idioma, ¿viste? ¿Quién fue el primero que la cantó? O sea, están grabando en otros idiomas, se está perdiendo un negocio, ¿no? Yo le quería preguntar una cosa a Moca, porque está aprendiendo ya otro informe, pero tengo cierta curiosidad aquí. Nosotros tuvimos un movimiento, bueno, que no sé, que se vayan todos, que era eso, ¿no? Como una cosa extrapolítica o algo por el estilo. ¿Para vos eso engancha en la experiencia kirchnerista, o son como dos cosas que quedaron aisladas y se dieron? Yo creo que engancha, que la experiencia kirchnerista es inexplicable sin el diciembre de 2001, sin dejar de ver que diciembre de 2001 podría haber terminado en lo que terminó o en otras variantes, porque también en la desesperación antipolítica de la gente puede dar lugar a otras derivas. La deriva kirchnerista, si nos ponemos a mirar, las elecciones de 2003 tuvo mucho de casualidad. Estuvimos muy cerca de que la segunda vuelta fuera López Murphy y Menem. Claro. ¿Qué continuidad hubiera podido, cómo hubiera podido expresarse el 2001 en ese dilema? No lo sé. Yo creo que la virtud del liderazgo de Néstor Kirchner y de Cristina Kirchner fue hacer una interpretación democrático-popular de diciembre de 2001, depurada de esa cosa de que la política, que los políticos se vayan a su casa, y recuperando de la política su capacidad transformadora. Me parece que tuvimos suerte. Yo creo que sí, comparto. A una semana de las elecciones, la oposición parece que está medio deshilachada, dicen. A una semana de las elecciones, muchas más novedades de la Opo deshilachada. Arranquemos por Miguel del Cel, quien tras una exhaustiva investigación llegó a la siguiente conclusión en relación a la asignación universal por hijo. A ver, te voy a dar un ejemplo que ha sido, quizá todos aplaudimos o estamos de acuerdo con esto de la asignación de este subsidio a partir de los 3 meses de embarazo. Pero el mes pasado estuve
En Villocampo, al norte de mi provincia, estuve con el director del hospital de Villocampo, háblenlo por teléfono, me dijo: Miguel, se triplicó o cuadruplicó la cantidad de embarazos de pibitas de 12, 13, 14 años. Entonces, lo que se anuncia como una buena medida, se ve que nadie estudia las consecuencias. Entonces, ¿vos qué preferís? Que una piba ignorante, que viven en la miseria, en ranchitos de adobe, por ahí en el norte de Santa Fe, se embaracen para cobrar una platita todos los meses y ni siquiera se den cuenta que le están arruinando la vida a una piba de 12 o 13 años? Vos estás diciendo concretamente que la asignación universal por hijo está produciendo este tipo de embarazos. Es que usted lo tiene que investigar. El dato que tengo para cobrar la asignación. Si hay más chicas pibitas embarazadas, porque algo ha provocado que se embaracen quizás para tener plata a los 3 meses. Si hay más chicas pibitas embarazadas, porque algo ha provocado que se embaracen quizás para tener plata a los 3 meses. Página 12. Diego Bocio, titular de la ANSES, respondió a las críticas de Miguel Ángel del CEL a la asignación universal por hijo. Una réplica con estadísticas. Calificó de insensible al macrista y explicó que la asignación universal por hijo redujo entre un 50 y 70% los niveles de indigencia. Cambiemos de partido. De Narváez sorprendió a todos con el siguiente análisis. Perfil. De Narváez. Electoralmente, la alianza con Ricardo Alfonsín no sirvió. Hablando de Alfonsín, veamos lo que dijo Eduardo Aliberti con respecto de su nuevo spot. Es como si los astros se hubieran conjurado para certificar el porqué de este clima electoral manso, del que apenas hay registro por unos spots de campaña espantosos. ¿Empezó a salir ya? Sí, dicen que sí, pero... Soy Ricardo Alfonsín y quería hablarle, Cristina. Soy Ricardo Alfonsín y quería hablarle, Cristina. Posiblemente usted vaya a ganar las próximas elecciones, pero con todo respeto siento necesidad de decirle algo. No le creo nada. Cuando uno se cree dueño de la verdad, lo que tiene que hacer es dar vuelta a la cara y rogar que nada cambie. Pero las cosas van a cambiar. Y esté segura, señora presidenta, que los radicales no vamos a permitir que su partido haga lo que quiera y sea dueño del país. Alguien se lo tenía que decir, Cristina. ¿Y quién otro, sino yo? Ricardo Alfonsín, presidente. Tuve un ataque de risa, pero viste... Pero bueno, qué bien. Cuando te descompones... Hace bien reír. En serio, lo estoy diciendo fuera de joda y sin ninguna chicana. Hacemos a Chiche Dualde, cuyo resentimiento contra la población por no votar como ella le gustaría es evidente. Yo pensaba, ¿y ese 42% que usted le reconoce, se puede equivocar tanto? ¿Quién? La gente, ¿quién vote? ¿Quién vota? Si usted considera que no es un 50, pero que es un 42. Sí, creo que sí. ¿Y ese 42 se puede equivocar? ¿O no ve elementos realmente tangibles que digan, no, yo vuelvo a apoyar esto? ¿O falta alternativa? Ahí está. Eso puede ser. Una dirigencia mediocre como la generalidad de la sociedad argentina. Mediocre. Y esto dijo Dualde con respecto a la actualidad de la oposición. Perfil. Dualde. Somos una bolsa de gatos. La gente tiene razón en desconfiar. Para finalizar, Nick, a través de un chiste, retó a la oposición por su flojo desempeño. La Nación. Por Nick. Madre e hijos. ¿Cuáles fueron las metas de la oposición? Primero era ganarle a Cristina. Después fue llegar al balotaje y ganarle a Cristina. Luego llegar al balotaje. Luego no perder por más de 20. Luego evitar la reelección. Luego no perder por más de 30. Y el próximo domingo, ¿cuál será la meta? Que por lo menos los familiares los voten a ellos. Hoy es el día de Cristina, porque los tiene de hijos. Bien, yo lo escuchaba acá en el spot de Alfonsín, que es tan entretenido, que Alfonsín promete que le advierte a la presidenta, los radicales no le vamos a permitir que su partido sea dueño del país. Y lo enganchaba con un Tomás Abraham desesperado diciendo, yo tengo un problema con el poder del Estado. Y esta cuestión de la idea de que se viene prácticamente una monarquía
infinita, eterna, que se acaba la democracia. Sí, son maneras de deslegitimar la democracia, obviamente. A mí me parece que tiene que ver con eso y me parece también que tiene que ver con las interpretaciones que fueron capaces de elaborar de por qué el resultado de las primarias y por qué va a ser el resultado el domingo que viene. A mí me impresiona que se haya vinculado y se haya tan dado por hecho el tema de la cuota, ¿no? El tema bueno, la economía está mejor y entonces por eso la gente, cuando está la otra parte en la que ellos sí deberían reparar si quieren reconciliarse un poco con el voto popular, que tiene que ver con el orgullo, que tiene que ver con la autoestima, que tiene que ver con ser alguien en el mundo, con tener algo que decirle a los hijos, con tener historia, con tener tradiciones, qué sé yo, con ser un país. Me parece que hay algo de eso que ellos no son capaces de ver porque no les conviene, pero deberían, aunque sea en privado, hacer esa elaboración, porque si no, no van a encontrar nunca la punta del ovillo. Me parece que también hay severos problemas a la hora de la construcción de los mensajes publicitarios en estas campañas, sobre todo, que me parece mucho más digno de lo de Rodríguez Sá, que si bien te promete wifi para todo el mundo y es hasta gracioso, apela al humor. Si yo me entero que vos le pegás a tus hijos y mi comentario al respecto de que vos, Barra, le pegás a tus hijos, te digo, Barra, yo te entiendo, cuando los chicos rompen los quinotos, yo te entiendo que vos le pegues a tus hijos, estoy avalando eso. Entonces, si Alfonsín en la construcción del mensaje le dice a la presidenta, yo la entiendo, cuando uno ejerce toda la autoridad, está avalando algo de lo que él está acusando. Entonces, hay severos problemas, me parece, a la hora de construir un mensaje que está pensado por publicitarios, que está firmado, que está aprobado, que están un montón de personas, me parece que se les está escapando un poquito la tortuga. Y lo que decía Moca precisamente de que ese discurso se termina después del 24, algo parecido, ese discurso demoledor, falso, un poco también lo dijo Sandra en su comentario. Yo quería hacer hincapié, nada más que en esto, me fijé bien cuál es la interpretación de la palabra indignados y la palabra rebelde. La palabra indignados, el sinónimo inmediato, en cualquier diccionario, es enojo, enfado, irritación. Cualquiera sabe lo que es rebelde. Rebelde es una reacción contra algo que te perjudique y que vos querés oponerte. En uno de los zócalos, en algún momento, pusieron la palabra rebeldía en Wall Street, que es la que más me gustó. Ese sería el tono entre la diferencia del indignado, que no tiene la actitud del rebelde. Pero no es una cuestión de matiz del lenguaje. Me pregunto por qué se pusieron indignados en vez de rebelde. Nada más. Esto es simplemente como una curiosidad, si querés, lingüística o ideológica. Y lo otro es que los medios, y esto sí nos atañe al programa, los medios han globalizado a los indignados. Los medios argentinos hablo. ¿Qué significa esto? Que uno ve en las pantallas de todos nuestros medios, en las radios y en los medios, los indignados de 900 ciudades y de más de 100 o 150 países. Pero resulta que hoy, en el análisis, Moca habló de que precisamente hay países como Argentina, como Bolivia, como Ecuador, como varios países latinoamericanos, que no tienen indignados, sino nada más que simbólicamente. En algunos lados, en la Argentina hubo 40, 50, me dijeron que, no sé si en Brasil hubo 100. El lugar donde hubo más indignados, ¿saben dónde es? En Chile, sí, claro, más de 100.000. Esos son de verdad. Que está gobernado por el liberalismo. Y en México, que hubo también miles. Todos los demás países, siguiendo el análisis, esto es lo que deben decir los periodistas. No que se globalizó la indignación. La indignación se globalizó en los países que tienen el liberalismo adentro, no en los países que estamos defendidos contra el liberalismo. No sé, me fui del tema, pero tal vez tiene que ver para hacer una reflexión de este tipo, ¿no? Y lo otro, el chiste de Nick, más allá de que Nick es un desagraciado humorista que obviamente representa la política opositora del diario, la representa con la misma fidelidad y servicio de Pablo Sirven, por ejemplo. En el caso él hace una ironía sobre los propios males de su diario y de la oposición, y dice, ¿quién los va a votar a ellos? ¿Los familiares? El chiste verdadero, y vos que sos creativo publicitario, debería haber sido, si fuera sincero, ¿qué familiares nos van a votar a nosotros? Porque él está incluido dentro de los que van a perder el día 23.
A mí hay una cosa que me parece que no podemos dejar de repudiar, que es la concepción de Miguel del Cel, en definitiva. La concepción como la canaleta del juego y de la droga, es ¿no? exactamente esa lógica. Ya nació Miguel del Cel, ya no podemos hacer nada con la concepción de Miguel. No pretendía tanto. Me parece que la crítica tuya es muy de raíz. Tanto no iba tan al fondo de la cuestión. Pero en realidad esto que dice que las chiquitas de 12, 13 años se embarazan para cobrar la asignación universal por hijo, es la misma lógica que en su momento había, como bien recordaba Sandra, había utilizado Ernesto Sanz para decir que usaban la plata de la asignación se iba en la canaleta para el bingo del juego y de la droga, ¿no? Y la liviandad con la que habla de cualquier cosa, porque además dice que un médico, un director de un hospital, le dijo que se duplicó o triplicó. Más o menos. Entonces investiguen. Investiguen. Entonces, esta irresponsabilidad en todo sentido, y primero la falta de ética de decir una cosa semejante, teniendo en cuenta el lugar que ocupa, porque ese señor salió segundo en la provincia de Santa Fe. Sí. Aparte, perdón, disculpa, perdóname, pero yo que en general me tildan ustedes dos machistas, es un comentario totalmente misógino, porque entonces llamar a una mujer prostituta es exactamente lo mismo, porque se embaraza, tiene una relación sexual solamente por el mero hecho de cobrar un dinero, así que eso y tratar a una mujer de prostituta me parece casi pero lo eso mismo. también tiene que ver con lo que venía con mi comentario anterior en relación al desprecio, porque esa es la punta del ovillo que no pueden llegar a ver, porque están hundidos en un desprecio tan grande por amplísimos sectores de la población. Y yo te diría, Orlando, que la palabra indignación creo que no es una palabra liviana, porque para indignarse hay que tener dignidad. A ver, yo les pido que tenemos invitados. Hay que escucharlos. Quiero escucharlos un poco. No, pero a mí lo que más me impactó del informe fue lo del CEL, que lo leí esta mañana, y me impactó esa impunidad, y creo que se inscribe en este odio, en esta, que no es indignación, la indignación, digamos, que es que tiene una larguísima historia, que es en ese mismo informe hay un pedacito donde Mirta Legrand dice, en esta ahora más amable, cuando dice, se les dio de todo, ¿no? O sea, esta cuestión de se les da llevada a un punto aberrante, ¿no? Se multiplicó o se triplicó, y que se une a la matriz del informe anterior cuando en Fox dice estos sucios que se tienen que lavar, que tienen, digamos, yo creo que tiene una misma matriz, que es una matriz elitista, aristocrática, una matriz tremendamente despectiva de lo popular, excluyente, ¿no? Es de aquellos que claramente quieren un país, un lugar en el mundo para muy poquititos, y que el resto quede por solos desperdicios, ¿no? Y después una cosa que me quedé pensando del informe, muy puntuales, y del chiste, y esto es, ¿qué cosa, no? Porque es verdad que la oposición, o esto que a veces, digamos, todo esto que para simplificar llamamos oposición, es tremenda, es pobrísima, pero también, digo, prestar mucha atención a todos los aciertos que ha tenido el oficialismo. No es que estas elecciones se van a ganar como se van a ganar porque la oposición es nefasta, ¿no? O sea, se van a ganar porque se han hecho tantas cosas. Yo anoté el informe esto de, lo que dice Alfonsín, ¿no? Al que quiere que nada cambie. Se le dice eso a una presidenta que encabeza un proceso político en el cual se han hecho transformaciones profundas, y que además muchos apuestan a la continuidad para que esas transformaciones se sigan profundizando. ¿Qué es esto? ¿Quién quiere que nada cambie, no? Qué cínico. Edgardo. Un par de curiosidades. La primera curiosidad es quién es el publicitario, el creativo de la campaña de Ricardo Alfonsín, pero lo dejo ahí. Porque la verdad es que, a la crisis política que tiene la Unión Cívica Radical, producto de su política de alianzas y su resultado en las primarias, le agregan una campaña que parece que no da cuenta, que vive en otro país, que no sabe a quién le está hablando. Del propio Ricardo Alfonsín yo extraigo esa idea de que si se quieren adueñar del país, el radicalismo no lo va a permitir. De ahí me quedan dos preguntas. ¿Qué entiende Ricardo Alfonsín por adueñarse del país? Porque a lo mejor entiende que adueñarse del país es sacar más del 50% de los votos. Y la otra pregunta es, ¿de qué manera van a impedir eso los radicales? Claro. Espero que tengan en la cabeza hacerlo con los votos de las personas. Esa sería una
una saludable aclaración. Y la otra, la pregunta, la curiosidad, si es este mismo Nick que está tan deslumbrado por la presencia de Cristina Kirchner como expectativa electoral, el mismo que se pasó todos estos años ninguneando, provocando y apelando a los peores valores para enfrentar al gobierno. Parece que hay un toque, y creo que tiene que ver con esto que decía Nora, de yo no fui. Estos pierden porque son tontos, porque no saben hacer campaña, porque no se unen, porque no tienen líderes. Nosotros no tenemos nada que ver. Hay que revisar lo que el diario La Nación y el diario Clarín y todo el grupo, todos los grupos mediáticos que encabezan, qué fueron diciendo, porque uno no va a encontrar nada de lo que dice la oposición o las oposiciones que no esté dicho previamente en las editoriales dominicales de esos dos diarios. Sí. Entonces, ¿de qué se asombran? ¿Cuál es el asombro? Yo me quedo una sola cosita respecto a lo de Miguel del Cel. En 2 segundos cada uno. Bueno, respecto a lo de Miguel del Cel, rapidísimo, que con lo de que hay chicas muy jóvenes que se están embarazando 12, 13 años. En el caso de que esto fuera cierto, la solución sería no quitar la asignación universal por hijo, que es lo que pretenden, sino la solución es más educación sexual en las escuelas, cosa que en general las políticas de derecha se oponen radicalmente, si querés, y me vale la palabra radical, a este tipo. O sea, hasta ni para encontrarle soluciones a los problemas son hábiles. Una muy cortita. La declaración de Narváez diciendo la alianza con Alfonsín no sirvió. Esta concepción, otra vez estoy tildada con la concepción, pero el verbo servir, ¿entendés? Las cosas son, si sirve, no me sirvió, entonces cambio, entonces voy a Rodríguez y mañana voy a otro lado, y qué sé yo, por ahí sirve, intentando, por ensayo y error, por ahí encuentro uno que me sirve para llegar, para hacer que, bueno, hay que ver los spots. Bien, vamos a un corte y ya volvemos con más 678. Créditos Credicop. Arma tu crédito. Arma tu sueño. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Creemos en nuestras ideas, buscamos conciencia. Cada cual representa un destino distinto. Y ahora veo en tus ojos y entiendo que son constantes los que miran y resisten. Y ahora veo en tus ojos y entiendo que son constantes los que miran y resisten. Vuelve a nuestro sentir y con fuerza se marca un deseo de ser fiel y deja verse.